¿Cuántos vinieron a aprender? Padre, te damos gracias en este día en el nombre de Jesús. Te pido que pienses por mi mente, Señor. Toma esta mente, pensamientos, argumentos, imaginaciones. Conforme a 1 Corintios, los llevamos cautivos. Mira por los ojos, Señor. Mira mi corazón y que cada uno de nosotros podamos experimentar y mirar aquellas áreas de nuestra vida que tienen que ser restauradas, modificadas en el nombre de Jesús. Habla por mis labios, llenando este lugar de todo bien precioso, preciado y de buen gusto, y ama a través de mi corazón en el nombre de Jesús. Diga conmigo las obras de Dios. De hecho, antes que se me olvide también, este domingo va a estar aquí la profeta Jessie Rivera, no se lo pierda. Va a estar ministrando, me llamó y dijo, no, ven y ministra el domingo. Diga las obras de Dios. Esto no es una enseñanza muy extensa, pero es algo que es lo que se llama el sumo, se llama el elemento importante para nosotros entender un poco, porque no podemos entenderlo todo. Siguen siendo los misterios sobre las obras de Dios y lo que sucedió y cómo Dios sigue operando. Tenemos una cantidad de escritura. Yo espero que haya traído su Biblia, porque ¿verdad? Uno no viene a la iglesia sin Biblia. Uno viene equipado, porque ¿sabes? Si tú vas al tiro al blanco, a uno de los range, tú no llegas allí sin tu pistola, ¿verdad que no? O si te vas ahora para Nueva York, no, yo no voy para Nueva York, pero si alguien va tiene que llevarse el coat bueno, no el coat chiquito. Mira lo que dice Juan capítulo 6, versos 28 y 29. Esto lo hago, amado, porque es importante que sigamos madurando, importante que sigamos creciendo. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Acuérdate que los discípulos estaban con Jesús y estaban aprendiendo como ustedes están aprendiendo y como yo estoy aprendiendo. Y Jesús le está hablando de las obras de Dios y le está desarrollando muchas cosas. Y ellos como buenos estudiantes dicen, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Para qué? Para poner en práctica. El problema no es que tú no tienes palabra, el problema es que tú no pones en práctica la palabra que tú tienes. Vamos a repetir eso. Aquí hay muchos de ustedes que llevan años en el evangelio, están cargados de la palabra, de la vida de Dios, de las obras de Dios, pero no ponen en nada la práctica de las obras de Dios. Ahora, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Ahí lo dice. ¿Qué dice? ¿Cuál es la obra de Dios? Usted pensaba que íbamos a hablar algo, wow, esto es bien complejo, ¿verdad? Es como la gente dice, la voluntad de Dios, esto es bien complejo, o el reino de Dios es bien complejo. No, no es complejo. Todo comienza con Cristo, todo continúa con Cristo. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en qué. Se da cuenta que hoy en día se maneja mucho y por favor, a veces yo me refiero a esto, pero yo no soy el mejor maestro ni sé más que todo, pero al pueblo de Dios le gusta mucho la motivación. Eso estuvo brutal. Y eso estuvo brutal, porque en cierto sentido me motiva, wow, con esto. Pero tenemos que entender que la obra de Dios comienza en nosotros creer verdaderamente que Él es, que Él existe, que Él es Dios, que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, que Él tiene un plan, un propósito eterno para cada uno de nosotros. ¿Me está entendiendo? Entonces, allá los discípulos pensaron que Jesús le iba a dar una clase de 15 o 20 horas. Dijo, esto es fácil, tiene que creer que Él me ha enviado. Ahora no es tan fácil como parece, porque fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero ese oír tiene que transferirse a conocimiento, y ese conocimiento se madura para una iluminación. Porque el hecho de que tú vas a escuchar hoy muchas cosas aquí, tú recibes la palabra, manejas la palabra, pero tienes que madurar para que se te ilumine la palabra. Por eso es que yo me estoy gozando en esta temporada de mi vida, porque a veces yo digo, si yo hubiera tenido esta madurez cuando comencé el ministerio, pero todo el mundo comienza así. Ahora, lo tremendo es que Jesús es la obra completa y terminada de Dios. Y esto es importante entenderlo en la parte de hijo de hombre. Y ahorita le voy a hablar de eso. Tenemos que entender que Jesús es la obra completa y terminada de Dios. Pero tuvo un ciclo, un tiempo y una temporada para ser terminada. Eso se llama la cruz, ¿se acuerda? La muerte.
Él era el principio de la obra de Dios. Él es el final. Él es el alfa y también Él es el omega. Alfa, principio, omega, final, fin. Entendiendo esto, ahora el apóstol Pablo, que es el que yo quiero que ustedes vean, como Pablo, porque esta área de las obras de Dios, el área de la gracia, el área de la naturaleza de Dios, el apóstol Pablo era el hombre maduro dentro de lo apostólico para enseñar esto, porque aunque él no estuvo físicamente con Jesús, sacó casi 12, 14 años de su vida para conocer las obras de Dios. Sacó tiempo para madurar. Hoy en día los ministerios no maduran. Hoy en día yo sé hacer esto, me voy de aquí y voy a empezar una obra de Dios. Es lo mismo, y yo siempre hablo porque es lo que nos quema a nosotros, la familia. El matrimonio parece que es fácil, pero el matrimonio es bien complejo, porque tú tienes dos personas con hábitos diferentes, naturaleza caída todavía, con costumbres diferentes, y se conocieron un rato y ya se quieren casar, y ahora toda esa diversidad se encuentra en una alcoba de una casa. ¿Estamos aquí? Mira lo que el apóstol Pablo, y lea las cartas de Pablo, usted se va a gozar. Pablo dice, a quien anunciamos. Ahora Pablo tiene una claridad. Pablo sabe que está anunciando la obra de Dios. Amonestando a todo hombre. Ahorita Jay dijo algo sobre amonestación. Es importante que cuando Dios nos amonesta, pero Dios nos amonesta a través de los hombres. Espérate, déjame repetir eso. Uno dice, cuando el Señor te amonesta, es porque está arrestándote o arrestando tu atención. Entonces Él usa hombres en la tierra, líderes o pastores o personas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, porque Él nos amonesta a través de nuestros líderes o a través de personas. Es como un hijo es amonestado a través de un padre. Por eso se trata. Cuando la gente me ha dicho, pero pastor, hablé con mi hijo y dígale esto, y diga, no, ese es tu hijo. Yo te puedo decir a ti cómo tú puedes manejar esto. Y si el muchacho quiere hablar conmigo y me da, porque yo no tengo esa autoridad. ¿Vamos aquí? Así que la próxima vez que alguien lo regañe, alguien lo amoneste, su líder, su pastor, no se enoje porque Dios lo está amonestando. ¿Sabes cuántas veces el Señor me ha amonestado a mí a través de mi esposa? Chacho, cuando hace así, ese es el ojo profético y está bien. A veces yo no sé qué decir. Me tengo que callar, ¿verdad? No, mi esposa me quiere mucho, pero cuando me tiene que decir las cosas me las dice. Y yo tengo que tener mucho cuidado de no ser reactivo, porque si ella me la está diciendo o no me la está diciendo porque quiere hacerme daño, es porque me ama. Ok, vamos a tirar segunda. Amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Cuál es el propósito de esto? De amonestación y de enseñar, a fin de presentar perfecto ¿a quién? A Jesús, no, a Cristo Jesús, a todo hombre. Nota el cambio que el apóstol Pablo está haciendo, donde ahora presenta primero a Cristo y sigue utilizando el nombre de Jesús, porque la iglesia está en una transición. Está en una transición de pasar de algo natural a algo sobrenatural. Cuando usamos el término Cristo Jesús, estamos hablando de lo eterno y lo natural, porque Jesús vino a la tierra como hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, murió como hombre, pero resucitó como Dios. ¿Estamos aquí? Ok. Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él. Nota, qué relación. El cual actúa poderosamente en mí. Amados, si nosotros podemos discernir Colosenses 1, 28 y 29, Pablo está diciendo, amado, que Él viene y Él anuncia, Él amonesta con la misma palabra. Acuérdate, Pablo está trabajando mucho con el problema del judaísmo, con el problema de la ley, con el problema de los dioses paganos. Y dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, porque se refleja en nosotros. Por lo cual también trabajo y luchando según la potencia de Él. Por eso es que cuando decimos que yo tengo fe, no, mi fe está basada en Él. Nota que Pablo dice, la potencia es de Él. Pablo no dice, aquí hoy yo di un speech y me gané a 50 personas. Tú no te ganaste a nadie, la potencia es de Él. Tú no sanas a nadie, la potencia es de Él.
es que, pues como nos educaron así, dice, la cual actúa ¿dónde? ¿En quién? En mí. Eso tiene que ver contigo, diga en mí. Y si actúa poderosamente en mí, entonces tienes que aprender que dentro de ti está el poder y las obras de Dios ya manifestadas, las cuales la obra de Dios es que creamos en que Dios ha enviado a Cristo, que Jesús murió, resucitó como Cristo y ahora nos ha entregado la llave del poder, amado, a nosotros. Es más, nosotros tenemos el poder de la llave del infierno también. ¿Sabes por qué? Porque dijo, lo que atares en la tierra será atado en los cielos y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces nosotros tenemos que entender que hay un poder en nosotros. El problema es que no lo queremos usar porque no hemos creído en él. Entonces estamos en la iglesia toda la vida, pero no estamos operando en las obras de Dios. Si Cristo vive dentro de ti, ya tú estás en la obra de Dios, porque es el alfa y él es el omega. Entonces Jesús es la obra de Dios. Todo lo que Dios está haciendo se encuentra en Cristo, así como el final de todas las cosas se suman a él, amado. El final de todo. Me llama la atención porque cuando tú miras Apocalipsis capítulo 3, apunta ese, no está aquí, verso 14, a Jesús se le llama el principio de la creación de Dios. Ahí están las obras de Dios. Jesús es el principio. ¿Se acuerda? En el principio se movía sobre la faz de las aguas. Jesús se estaba moviendo en todo lo que el Padre creó. Primeramente estaba pensando en su Hijo. Déjame repetir eso porque eso es para darme gozo a mí. Si yo estuviera ahí, yo estuviera gozando. Él pensó, lo primero que él pensó fue en su Hijo. Cómo él iba a usar a su Hijo, cómo él iba a manifestar a su Hijo y cómo él iba a comenzar y a terminar su obra con su Hijo. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa ahora con, por ejemplo, con Cataleya, que es la más pequeña, porque a medida que los nietos van creciendo, ellos cambian ciertas perspectivas, no es como antes. Y cada vez que voy a una tienda y voy a buscar algo, y de momento William me ve, estoy mirando algo que es como para la edad de ella. Y a William me dice, chacho, ¿cómo te tienen? Pues así es el Padre. Eso nos lo dio el Padre. Eso se llama afecto. Eso se llama la obra de Dios en nosotros. Todos nosotros tenemos un buen sentido de humor. Tenemos un buen corazón. Todos nosotros tenemos cosas buenas dentro de nosotros. El problema es que a veces practicamos las peores. ¿Estamos aquí? Jesús es todo lo que el Padre ama y estima. Él es la delicia del Padre. Él es la representación exacta de su naturaleza. Por eso cuando estaban en Génesis capítulo 1 dice que allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dijo, hagamos al hombre. Y esto es tremendo porque lo que yo quiero decir es que dentro de la obra de Dios estabas tú y estaba yo. Amén. Qué tremendo cuando un padre en lo natural lo que hace, lo hace para un hijo. Por ejemplo, hay padres que dicen, nació mi hijo y le abren una cuenta de banco desde tempranito para el colegio y lo ponen para cuando tenga 21 años, lo que sea. Está pensando que en su hijo. Imagínate si en lo natural un padre, una madre puede hacer eso, ¿cuánto más Dios puede hacer con nosotros? El Espíritu Santo es la personificación y el poder de ese amor, al punto que cuando Jesús se fue, el Espíritu Santo vino a seguir demostrando ese amor. En todo lo que el Padre creó, estaba buscando a su Hijo y ahora está buscando, ¿está listo? A su Hijo en nosotros. Vamos a repetir eso porque estamos hablando de las obras de Dios. En todo lo que el Padre creó, estaba pensando, estaba con el ojo puesto, estaba buscando a su Hijo, pero ahora en el 2018, hoy jueves 18, está buscando a su Hijo en nosotros. Amén. Vamos a Colosenses capítulo 1 y vamos a ver esto. Hoy vamos a ver muchas escrituras porque esto es una enseñanza bien poderosa. Porque en Él fueron creados, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Las que hay ¿dónde? Y las que hay ¿dónde? Okay. Visibles. Espérate, entonces volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos que entender que hay un mundo sobrenatural y hay cosas invisibles que todavía no se han manifestado. ¿Ok? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de ¿quién?
y para Él. Nosotros no hemos creado nada, a nosotros se nos entregó todo. A nosotros lo único que se nos espera es que el Padre, cuando te mire a ti, vea al Hijo de Él en ti y que tú creas que el Padre envió a su Hijo. Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él. Nota, me gusta esto porque Pablo enfoca tanto en Cristo, en Cristo. Hoy en día la gente enfoca, tienes que escuchar al apóstol fulano, tienes que escuchar a esto. No, yo quiero escuchar a Cristo a través de ellos. El mundo ha dado un giro con esto de los líderes de alta jerarquía, amado. Y Pablo continuamente está aclarándole a la gente. Él fue en Él todas las cosas, lo que está en los cielos, lo visible, lo invisible, los tronos, los dominios, los principados, hasta los legaltijos, diría yo. Sean potestados, todo fue creado por medio de Él y Él es antes de las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Otras palabras, el mundo, Hebreos capítulo 11 verso 6 dice, no, verso 2 o 3 dice que el mundo fue marcado. Él hizo un marco y Él diseñó el mundo por medio de Él, por medio de la palabra. Y Él es la cabeza. ¿Qué dice ahí de qué? Y Él es la cabeza. ¿Lo dice ahí o no? ¿Dónde lo dice? Ah, no, pásalo. Y él, sorry, que no estaba mirando. ¿Y Él es qué? ¿De qué? ¿De quién? ¿Y Él es la cabeza de quién? ¿Y quién es el cuerpo? ¿Cuántos creen que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia? Y si Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿por qué tú andas sin cabeza? Porque si Él es la cabeza del cuerpo, quiere decir que Él me dirige y el Padre ve al Hijo en mí. Si Él es la cabeza del cuerpo y yo soy la iglesia, se supone que para esta etapa de mi vida yo no sienta ni rencor ni ofensa, y yo no sienta de dejar de perdonar a alguien. En otras palabras, y yo sea como Él es, porque la obra de Dios es que el Padre quiere ver al Hijo en nosotros. Entonces el problema es que la iglesia lee estas cosas y no entienden que si no fuera por tu cabeza, tú no estuvieras aquí. Si no fuera por tu cabeza, el cerebro, no voy a entrar en todo. A mí siempre me gusta usar la analogía para los hombres. La cabeza, cuando dice al hombre, tú eres la cabeza del hogar, seguro porque se supone que tú tienes dos ojos, se supone que tú tengas visión, que tú tienes nariz, que tú puedas percibir las cosas que están pasando en la casa, que esto de que, ¿y cómo está el hijo? ¿Y cómo está el nene? ¿Y qué esto y lo otro? O cuando el muchacho cierra la puerta en tu casa, tocarle de vez en cuando, no para regañar, sino percibir. Por eso es que cuando yo voy a casa que me invitan así oído, y honestamente últimamente estoy medio encuevado en casa, el primer lugar que yo visito, yo soy bien presentado, es la cocina. Y si hay una olla, yo con todo en eso. Y cuando me han invitado que yo entre y no huelo a nada, digo, esto me suena a peje maruca. Esto me suena a papayón. Se relajando. La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Si los esposos entendieran eso, si las esposas entendieran eso, si los hijos entendieran eso, si los padres entendieran eso, tuviéramos una iglesia gloriosa. No tuviéramos tanto adulterio, fornicación, tanta lucha que hoy en día, no tuviéramos tanto divorcio, no tuviéramos tanta crisis, no tuviéramos tanto enojo de gente con otra gente. Porque cuando la cabeza, que es Cristo, está sobre ti y no la cabeza tuya, estás caminando en las obras de Dios. Vamos a seguir. ¿Puedo seguir? Ok. La cabeza del cuerpo de la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de entre los muertos. Esa palabra primogénito me gusta porque está hablando de la primicia, está hablando del 10% o está hablando de los primeros frutos. Jesús fue los primeros frutos, pero eso es otro tema. Para que en todo tenga que
la preeminencia. Me gusta el primogénito de entre los muertos, porque dice, pero es que yo no he muerto, entonces si él es el primero entre los muertos y yo no he muerto, voy a resucitar. No, tú estabas muerto antes en tu delito y de pecado, y cuando viniste a él, tú fuiste resucitado en él. Y por medio de él, ¿qué? ¿Reconciliar qué? No me hable de ese. No me hable de aquella. ¿Qué me voy a reconciliar? ¿Qué es esto? Por ahí dice todas las cosas, y todas las cosas son ¿qué? Y muchas de las cosas tienen que ver con nosotros. Gedeón pudo hacer lo que pudo hacer con 300 soldados porque reconcilió su autoestima en él. Se le mostró Dios y se reconcilió con él. ¿Estamos aquí? Todas las cosas, así las que están ¿dónde? Y las que están ¿dónde? Pero entonces hay cosas en el mundo sobrenatural que todavía se están reconciliando. Están esperando para que nosotros entendamos que están ahí, y se van a reconciliar cuando nosotros se nos iluminan esos misterios y las podemos entender para poderlas enseñar. ¿Haciendo qué? ¿Mediante qué? Diga paz. Que mucho necesitamos entender esto, amado. Que mucha falta de paz se vive en nuestros hogares hoy en día. Yo no puedo dejar de hacer referencia a la familia, porque yo siempre uso matrimonio. Eso es lo que el Señor me metió. Yo no lo escogí, Él me metió. Pero qué triste que Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Y la gente le dice, ay, gracias, Padre, que tú me traíste paz. No, está diciendo que tú practiques paz, que tú operes en paz. Pero eso no se aprende rápido. Sí, pero mientras más rápido tú comiences a hacerlo, más rápido te aceleras hasta el cumplimiento de lo que tienes que aprender. Tú no vas a leer un libro si no empiezas a leerlo. Y si lo pospones y pasan meses, la mayoría de las personas que no tienen hábito de lectura compran un libro, lo leen y se acabó. Y no lo leen la mayoría de ellos. Ahora, la labor de los apóstoles entonces estaba centrada en persuadir a la iglesia a cumplir con ciertas doctrinas. No, esa no era la labor nuestra. La labor mía no es, pastor, la gente dice, ¿y cuáles son las doctrinas de la iglesia? Ese no es mi trabajo. Escucha bien, la labor de los apóstoles no estaban centradas. La ley hacía eso, la ley, la doctrina era esta ley, aquella ley, pero los apóstoles no estaban enfocados en eso. Ellos estaban enfocados en que Cristo se formara en los hombres. ¿De qué vale yo tener todas las doctrinas, toda la ley, si el Cristo, la obra de Dios, no se está formando en mí? Es como que una mujer le digan, estás embarazada, wow, no me digas, pero de repente pasan 2 o 3 meses o 4 meses y ella no está viendo que el bebé se está formando. Hello. Entonces hay algo incorrecto, ¿verdad que sí? No siente nada y dice contra aquí. Y hay mujeres que van y de momento fue un falso embarazo, o otro, tristemente, el bebé no se desarrolló, o otras, el bebé está ahí pero no se ha manifestado todavía. O sea, cuando empieza a patear y empieza esto, entonces se quejan. Mi hijo Roberto le sacó a mi esposa y todavía la tiene fuera 2 costillas del lugar. Yo me agarro de esas 2 costillas, hermano. Aleluya, de ahí vine yo. Esas costillas me las sacaron a mí. No. Entonces eso está ahí, como quiera. Eso es una memoria que no se le va a ella. Pues yo quiero que tú sepas que Cristo se agarró a la cruz y murió en la cruz para que nosotros tengamos la paz de Él en nosotros. Pero no vamos a tener la paz de Él en nosotros hasta que no practiquemos esa paz. Entonces, la idea de Pablo, por eso es que Pablo tenía muchas confrontaciones con los judíos y con los que querían seguir bautizando, con Pedro y los otros apóstoles que querían hacer la circuncisión para que fuera entonces la obra final de Cristo. Él decía, no. Lo que nosotros queremos es que Cristo se forme en la iglesia. Y Pablo se lo dice a los Gálatas allá en el capítulo 4, verso 19, apúntalo, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Esta es una expresión donde Pablo está frustrado, como me ha pasado a mí. Dice, ay Dios mío, cuántas veces tú no has escuchado el mensaje de la familia y hemos hablado de esto y te hemos dicho esto y Pablo dice, por ustedes vienen de glúteo, como que esos cristianos no venían de cabeza, venían de glúteo. Tú sabes que las mujeres cuando paren no puede ser así, hay que hacerle cesárea.
Vuelvo a sufrir dolores de parto, pero mira lo que dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. A mí no importan los dolores, pero yo quiero que la obra de Dios se forme en vosotros. Ahora se da cuenta porque yo repito mucho aquí cosas. Yo he aprendido en este tiempo que hay mensajes que tienen que ser repetidos todos los años, continuamente, porque aún tú ves una película y tú te acuerdas de ciertas cosas, y no es hasta que tú la ves 5 o 6 veces. Yo creo que yo tengo mucho récord de ver ciertas películas que las he visto sobre 20, 30 o 40 veces. Pero ahora la entiendo, y a mí me gusta extraer ciertas pequeñas cosas. Y cuando brinco a mi escritorio, busco un papel, porque escuché una frase, y esa frase de momento me aclaró hasta un verso bíblico. A veces Dios usa a los profetas de afuera. Amén. Tengo una buena expectativa de lo que Dios va a hacer este domingo aquí. Entonces, este es el propósito de Dios. Este es el propósito de todo ministerio verdadero, que Cristo sea formado para que haya una verdadera transformación. Entonces, diga conmigo: la meta no es formación, es transformación. Hay gente que dice que están formados, pero no están transformados. Tu ropa no define quién tú eres. El carro que tú manejas no define quién tú eres. La casa que tú tienes no define quién tú eres. Eso es formación. Lo que define quién tú eres, cómo tú has sido transformado a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Amén. Entonces, la meta de ustedes no es formarse, es transformarse. Mira lo que Pablo le dice a los Efesios capítulo 1, versos 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Esa palabra beneplácito, ¿qué quiere decir? ¿Alguien sabe? Complacer, favor. Es como tú dices: está bien esto, está bien, yo te voy a dejar, está bien. Toma la llave y date una vueltita. Vete. Un beneplácito. Según el beneplácito, el cual se había propuesto en quién. Qué tremendo, amado, que las cosas se tienen que generar de nosotros. Qué malo es pedirle a la gente, ¿verdad? Esta es la lucha. Yo estaba ayer en Deltona, que están en primicia. Yo no hice año de primicia aquí porque ustedes son dadores que dan siempre. Yo, gracias a Dios por eso. Bueno, amén. Y yo estaba diciendo a la iglesia, le di una enseñanza que la di aquí hace 2 años, que posible en marzo, en abril la voy a volver a dar aquí. Y le hablaba verdaderamente que la misma escritura, Pablo le dice a la iglesia, le dice: ¿sabes qué? El primer día de la semana, saquen de lo que ganaron o de lo que tienen o de lo que obtuvieron, saquen la porción, está hablando de primicia, para que cuando yo llegue a donde ustedes no se tengan que tomar ofrenda. Y yo le explicaba a la iglesia ayer algo bien tremendo sobre eso, que se supone que ese debe ser la naturaleza y el carácter ¿de qué? De la iglesia. Uno toca el área de economía y todo el mundo sigue así. Iba bien con la obra de Dios, siga por ahí, por favor. Pero eso es parte de la obra de Dios. Cuando alguien te diga: ay, ese pastor pide tanto, ¿por qué pide tanto? Porque tú no das. Si diera, no tuviera que pedir. Mira a alguien, dile: si tú das, él no pide. ¿Verdad? Vamos a la enseñanza, que eso es parte de reunir todas las cosas en qué. Él se propuso de reunir, por eso al Él ser la cabeza, Él nos está reuniendo todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de las temporadas, así las que están nuevamente en el cielo como las que están ¿qué? El Señor quiere reunir las cosas para conectarnos a nosotros también a un mundo sobrenatural. El problema del cuerpo de Cristo es que hemos escuchado tanta Biblia y tanta palabra y tantas cosas y tanto de esto y tanto lo otro, que seguimos pensando en Jesús cuando debemos estar moviéndonos en el Cristo resucitado. Seguimos pensando en las cosas naturales y no en las cosas sobrenaturales que son importantes. Amén. Juan capítulo 3, verso 6. Lo que es nacido de ¿qué? ¿Qué?
No tenemos lucha contra. ¿Ah? Contra, usted no se sabe. Nuestra lucha no es contra. Es importante que sepa eso. Porque ahora él dice lo que nace. Por eso yo le digo a ustedes que esto que es carne, hermano, esto no se arregla con crema, se puede extender un poquito. Pero lo que es nacido de la carne es que. Pero nota ahora que lo que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Vamos a leerlo a ver si tú lo captaste ya. Lo que es nacido de qué? ¿Es qué? Pero lo que es nacido de qué? ¿Qué es? ¿Tú eres nacido de carne o ahora tú estás nacido del Espíritu? Pues si eres nacido del Espíritu, ¿por qué sigues trabajando, obrando y actuando en la carne? Lo que quiero que veamos, cómo la iglesia, pudiendo haber estado en una posición de autoridad y poder, a esta época todavía estamos dando vuelta en las mismas crisis, en los mismos problemas, en los mismos dolores, en las mismas angustias, en las mismas tribulaciones, en las mismas depresiones, en los mismos. Solo el Espíritu de Dios entonces puede manifestar a Cristo. Y ese Espíritu, dice la Escritura, que está conectado a tu espíritu. O sea, tú lo tienes ahí. Las intenciones del hombre, por mejores que sean, pueden manifestar carne. Y lo mejor que el hombre puede ofrecer en lo natural, aún tiene sus raíces. ¿Se acuerda? Yo estoy seguro usted no se acuerda de la enseñanza del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por más bueno, por más que yo trate de hacer en la carne algo para Dios, amado, como quiera, sus raíces están conectadas ¿a qué? Al árbol del conocimiento del bien y qué. Entonces, muchas veces sí hacemos las cosas, pero detrás de esas cosas hay intenciones. Diga intenciones. Entonces usamos la muletilla. No, pero yo estoy haciendo esto para la gloria de Dios. Ay, por el amor de Dios. Con toda la coba que te diste y con todo lo que dijiste y con toda tu forma de pensar, yo no creo que la gloria de Dios esté envuelta. Por eso es que Pablo es mi héroe. Por eso es que el apóstol Pablo es mi héroe, porque veo un hombre que continuamente, lo vimos ahorita ahí en Colosenses, todo fue creado por él, lo que está en los cielos, lo visible e invisible, los tronos, los dominios, los principados, las potestades, por medio de él, para él, todas las cosas subsisten, la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el principio, el primogénito de entre los muertos. Otras palabras, el Cristo que tú y yo tenemos es la obra de Dios completa, y ahora el Padre está buscando esa obra completa en nosotros. Pero para que eso se manifieste, nosotros tenemos que mantenernos en las Escrituras y caminar conforme a qué. Y no es fácil. A mí no se me hace fácil. A ustedes sí, pero a mí no. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer es ofrecer lo natural. Entonces, lo mejor que el hombre le puede ofrecer en lo natural, todavía sus raíces. Yo le puedo decir a mi esposa, yo te amo tanto, pero todavía eso está conectado al árbol del conocimiento y del bien y del mal. Porque lo que yo digo no es lo que va a determinar verdaderamente si ese amor es puro. Hello. Porque para que un amor sea puro tiene que ser sin condiciones. Y el problema más de nosotros es que siempre hemos aprendido a tener condiciones en todas. Yo hago si tú esto, yo hago si tú aquello, si tú esto, si tú aquello. Siempre tenemos condiciones. Contrato, se llama contrato. La vida toda está gira alrededor de contratos. El problema es que la gente, yo me quedo en esa iglesia si enseñan esto. Yo me quedo en esta iglesia si no piden de esto. Yo me quedo, amado, esa cultura tan universal que es del mismo infierno o forma pensante de las personas que están allá afuera, que tienen una mente natural, es la mente que muchos de los creyentes tienen, porque operan en la carne y no entienden que lo que es del Espíritu es del Espíritu. Amén. Entonces, Pablo, entendiendo esto, mira lo que él le explica a los hombres de Atenas. Usted se acuerda del viaje de Pablo de Atenas, que estoy tratando en el viaje de Grecia, que no lo he anunciado, pero a ver si podemos ir a Atenas. Es que a veces hay ciudades que quedan muy lejos y no se puede ir. Pero cuando llega a Atenas, se acuerda allí que Pablo dice, ese Dios, ese que no tiene nombre, ese es el que yo vengo a hablar. Pero él le dice a los hombres de Atenas,
Él no es, en Hechos capítulo 17, verso 25 dice, Él no es honrado por manos de hombre. Porque los atenienses, como los griegos, están acostumbrados a hacer muchas imágenes. Todavía hay muchos creyentes que lo que ven son imágenes, y para ellos, entonces el apóstol le dice, Él no es honrado por manos de hombre. Tú puedes hacer todas las imágenes que tú crees que es como Dios, pero Dios no tiene honra. La única honra de Dios es por medio de la obediencia. Él no es honrado por manos de hombre como si necesitase algo. Voy a hacer esto para el Señor. Lo que quiero es que usted vea toda la fraseología que nosotros hemos tenido todos estos años. Si tú haces esto, tú haces lo otro. Y Pablo dice, Él no es honrado por lo que ustedes hacen así, por las estatuas acá, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. ¿Cómo que tú piensas que Él va a ser honrado? Si la vida, el talento, lo que tú tienes de Dios vino de Él. Tú no puedes hacer más allá de eso. Mire, cuando yo fui a Roma, un viaje tremendo, me gustó mucho, Europa para todos, lo disfruté. Cuando llegamos allí, pues a Roma, porque turísticamente, a mí me gusta mucho la historia. Me gusta la historia. Y nos paramos en, ¿cómo se llama? El círculo ese donde está, ayúdame, Harry, que tú has estado allí. El Coliseo, donde se para que el Papa sale por allá. El Vaticano, y están todas esos estatuas, pero eso, mire, es como una herradura así de grande. No se ven los nombres, pero allí está Pedro, está el otro, está aquel, están toda esa gente. Y gracias a Dios que como nosotros no fuimos una excursión religiosa, a mí me gusta ir en excursiones que no son religiosas porque me dicen la verdad de la historia. ¿Cómo uno va a aprender? Escuchando cosas que nadie le enseña. Y dice le voy a decirles a ustedes, pero ustedes, todas esas estatuas que están ahí, si ustedes estuvieran de cerca, notarían que a todas le cortaron la cabeza y le pusieron una cabeza nueva, que después tú la ves en el museo. ¿Por qué? Y ella explica, porque en el Coliseo, y yo no entré al Coliseo, no daba el tiempo, pero lo vi por fuera, caminé. Pero en el Coliseo había muchas estatuas. ¿Se acuerdan del Coliseo donde mataban gente y le cortaban cabezas de gente? Pero en Roma, por cuestión de costos, todo es reciclable, recyclable. Si necesitaban una estatua de Roberto Candelario, de Santo Roberto, ellos buscaban esas que tienen guardadas por allí, que las quitaron de allá, porque en cada arco que usted ve ahí del Coliseo, y esa es la mitad, ahí habían estatuas, las sacaban de allí, le rompían la cabeza y le ponían la cabeza mía. Eso que usted ve hoy en día de que le ponen las cabezas a la gente con músculos, eso no es nuevo. Lo que quiero decir, amado, que a veces nosotros pensamos que Dios es honrado por las cosas que hacemos, y lo que tenemos que reconocerlo en obediencia, porque todo lo que somos se lo debemos a Él, todo lo que tenemos es de Él. Jesús es todo lo que el Padre ama, y Jesús es todo lo que el Padre estima. Ahora, en el libro de Juan, mire lo que Jesús va a decir. Mas la hora viene, y ahora es, en cuando los verdaderos, ¿qué? Adorarán en el Espíritu. ¿Y en qué? Porque también el Padre tales. Dios es qué. Y los que le adoran. ¿Y qué? Es necesario que le adoren. Esto no puede suceder si nosotros no entendemos la obra de Dios que ahora mora en nosotros. Esto lo hemos citado por mucho tiempo, y la gente, no, yo estoy adorándolo en espíritu y en verdad. Tú no sabes, mira, por el amor de Dios, para tú orar a Dios en espíritu y en verdad, el Padre tiene que ver la obra de Él en ti, y la obediencia tuya tiene que manifestar esa obra. Para nosotros espíritu, lo que hacíamos y cómo nos enseñábamos que estábamos hablando en el Espíritu, o corriendo en el Espíritu, o descansando en el Espíritu, pero no, la hora viene. Ahora Jesús le está abriendo el casco, los pensamientos, está yendo no a la carne, está yendo a la parte del Espíritu. Recuerde que todavía el Espíritu no se había manifestado, pero Jesús le dice, los verdaderos adoradores, aquellos que entienden que el Espíritu de Dios mora verdaderamente en ellos, y entienden que Jesús es la cabeza del cuerpo, y el cuerpo somos nosotros.
Esto se llama adorar con ese entendimiento. O sea, cuando yo adoro en espíritu y en verdad es porque yo tengo un entendimiento claro de la escritura, el por qué yo hago lo que yo hago. ¿Me está entendiendo? Yo le dije que hoy iba a enseñar un poquito más adentro para que se nos abriera la cabeza y buscáramos un poquito más. Vamos a seguir, porque también el Padre, tal es que todavía el Padre está buscando esos adoradores, pero para que tú adores en espíritu y en verdad se tiene que hacer no revelado, iluminado, porque ya te fue revelado. Lo que te hace falta es la luz. Tú tienes el flashlight, lo que te faltan son las baterías. Pero las cosas no se iluminan. ¿Por qué ha tardado tanto esto en iluminarse en el cuerpo de Cristo? Porque nadie lee la Biblia y en estos tiempos ni la traen a la iglesia. No. Gracias, hermana, gracias. ¿Me está entendiendo? Le estoy diciendo esto porque yo quiero que usted vea el por qué la iglesia no está donde deberíamos estar el día de hoy. Una persona que siempre está cogiendo con su tarjeta de crédito y tiene problemas compulsivos de estar. Hay gente que están enfermos porque siempre tiene que estar comprando. Esa persona, por más dinero que venga, tarde o temprano un día se le va a secar el arroyo. Y cuando llegue a cierta edad va a decir: wow, si yo no hubiera gastado tanto comprando tanto de esto, yo tuviera una cuenta de retiro digna. Pero hay personas que tienen zapatos y quieren zapatos, que tienen pantalones y quieren pantalones, que tienen camisas y quieren camisas. ¿Por qué? Porque la carne te obliga a estas cosas. No se enoje conmigo, yo le estoy diciendo el por qué no hemos llegado a la parte de adoración en espíritu y en verdad. Es como Dios suplirá todo lo que ¿conforme a qué? Esa palabra hace falta, hable de necesidades inmediatas que tú tengas. Déjame seguir porque ya ahí. Ok, Dios es qué, y los que le adoran en espíritu y en verdad es qué. Entonces, para tú adorar a Dios no es cuestión de levantar tus manos. Por eso es que cuando usted viene a la casa de Dios y se queda dando vueltas por ahí, jamás y nunca. Aquí hay mucha gente que se sientan aquí los domingos y los jueves y los martes y están ahí, pero no son adoradores en espíritu en verdad. Porque están esperando que pase lo que estamos haciendo en la adoración para venir y sentarme ahí, y que pase eso para irme y seguir lo mismo. Por eso el Padre sigue buscando a tales adoradores. Cuando yo fui allá a la iglesia, el pastor me llevó a la oficina, es un edificio nuevo y él quería, y a mí me estaba entrando la piquiña, y llegó un de esos pastores, están a mitad de la adoración, y yo dije: pues yo me voy. No, pero vamos a hablar algo. No, papi, pero es que yo necesito estar ahí, ¿sabe? Yo vine a soltar una palabra, pero yo necesito escuchar cómo esta casa está adorando. Yo necesito esa parte mía. Y déjame decirte, hay predicadores de estos famosos, no voy a decir los nombres, que ellos dicen: ¿a qué hora me van a entregar? A las 8. Para que me recojan en el hotel a las 7:30. Pero como la gente alimenta el ego de ellos. Pero eso vamos a olvidarlo, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene esa cuestión. Todavía hay gente que le gusta Walter Mercado cuando dice cáncer. Dito, ya está, ya ni se escucha. Yo creo que María se lo llevó. Pero anyway, escucha, voy a decir algo, por favor. Sí, quería sacarle sonrisa. Yo sé que usted es tan serio, pero es que están escuchando. Escucha. Tú serás un adorador al grado que tú estés abierto a que su espíritu se mueva a través de ti. Y eso no tiene nada con esto. Eso no tiene nada que ver con eso. En el trato de una persona, o cuando yo llego a una dama que no es mi esposa, el trato que yo le dé a esa mujer y como yo trato a esa mujer revela verdaderamente si el Espíritu de Dios trabaja a través de mí. Y hay muchos creyentes, que Dios tenga misericordia de ellos, de su casa y de sus generaciones. ¿Se da cuenta por qué nosotros, la iglesia, estoy hablando general, porque esto es universal, esto es en los que me están viendo y en los que no me están viendo? ¿Me está entendiendo? Pues yo quiero que la iglesia madure, para que ustedes por gracia lo que
Ahí me trajeron se me olvidaron las naranjas, las chinas que se me quedaron ahí. Y vi acá, dije, a rayo, se me maduraron o se me maduran. Anyway, una persona le dieron eso y compartió parte de ese fruto. Pues es lo que Dios quiere con una persona que es adorador en espíritu y verdad, que comparte la obra de Dios, el Cristo glorificado, el Cristo sobrenatural con otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso a él. Hace tiempo que no le damos un aplauso. A rayo, déjame avanzar. Muchos de los que han nacido de nuevo han sido bautizados en el Espíritu Santo, pero no reflejan ningún cambio en la forma que ellos abordan la vida. Y aunque patrones externos pueden haber cambiado, ellos continúan primeramente en el contacto del mundo material. Nota que el cambio de nosotros siempre vamos a tener contacto con las cosas materiales, de comprar, de esto y lo otro, pero se supone que también tengamos contacto con las cosas sobrenaturales de nosotros. Entonces el mismo infierno, el mismo diablo tiene a la gente tan y tan entretenida. Yo he ido a veces al supermercado y hay una caja color allí donde la gente saca los videos. Por alguna razón todavía eso se sigue vendiendo. Yo no entiendo porque hoy en día y a veces yo veo que gente llevan 5 películas y está bien, tremendo. A mí me gusta ver películas, pero lo que quiero decir que a veces Dios necesita un espacio en tu tiempo, como habló la profeta, como habló el apóstol Juan Ramón Agosto. Dios necesita un espacio en tu vida. La gente hay gente que en las casas ponen ¿cómo se llama eso? Donde ponen los santos, los nichos, porque ellos quieren darle un espacio a Dios. Los santeros, tú vas a los santeros que están bien santeros, y tú vas a la casa y entras a un cuarto, y ese cuarto es el espacio del santo con 20,000 guindalejos y cosas. Esa gente que verdaderamente no tienen la sabiduría de Dios, siempre están buscando darle espacio a algo, y sin embargo que ahora esto es el templo del Espíritu, que aunque no es perfecto, Él le dio la gana de hacerlo su templo. No le damos el tiempo ni el espacio a Él. Pero estoy adorando en espíritu y en verdad. Después que pelaste a Pancho y a Pancha y a Pencho, estamos aquí. La causa de esto puede ser quizá en la lucha de nosotros, del cuerpo, es cómo nos estamos relacionando con Dios. Hay una gran tendencia de seguir relacionando con el hombre de Galilea, lo natural, que con el Cristo glorificado. Lo dije y lo repito, es la tendencia. Entienda lo que estoy diciendo, pero tenemos una tendencia de Jesús. Por eso la gente lo tiene en un crucifijo, otros tienen algo. La gente busca algo de referencia, de tenerlo ahí. Y muchos cristianos lo tienen, de tenerlo ahí, porque no, yo tengo, porque esta es mi referencia de Cristo. ¿Qué es? La referencia de Cristo eres tú, lo que está dentro de ti, la transformación que está viendo por medio de la palabra de Dios. Amén. Le digo una cosa, tú puedes tener un escapulario guindando del retrovisor, puedes tener un rosario, puedes tener a San Judas Tadeo, puedes tener a Roberto Candelaria, y va a decir, para que no se enojen conmigo. Y si tú no estás pendiente y tú no estás manejando y tú estás desubicado, vas a tener un accidente como quiera. Anyway, vamos así. Él tomó la forma de servidor y de hombre por un corto tiempo nada más. Jesús, amado, la revelación de Jesús se manifestó por 3 años. Un corto tiempo, Él vino y tomó ese cuerpo de hombre. Fueron 33 años, pero cuando comenzó a ejercer su ministerio, Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 3, verso 18: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Está hablando de Cristo ahora. En otras palabras, mirarlo a Él solo como un hombre natural hará poco en transformarnos en la nueva creación que Él nos ha llamado a hacer. Tú mismito, cuando yo te miro y tú me miras, tenemos que vernos como gente transformada. Tenemos que hablarnos como gente transformada. Tenemos que entender el depósito que está en nosotros. Entonces, si tú solamente vas a mirar a Cristo en Semana Santa, el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección y el Sábado de Gloria para pachanguear, hará poco en transformarnos en la nueva creación que Él nos ha llamado a hacer. La mayoría del tiempo el hombre está hablando de las cosas espirituales o de las cosas naturales. Vamos, usted, sea honesto.
la mayoría del tiempo, y tú que me estás viendo, ¿tú hablas de lo natural o de lo sobrenatural? De lo natural. Por eso es que no tenemos el acceso que debemos tener para que Cristo se desarrolle en nosotros. Siempre estamos hablando de lo mismo, muchachos, este día, que si dale con esto, y la misma cosa, en vez de decir, este día está glorioso, porque aunque tengo muchas cosas que hacer, tengo guiando la vida mía, el día mío, a mi capitán, tengo a Cristo que está conmigo. En este día será un día de puertas abiertas, de cita divina. No, la gente, muchachos, aquí estoy. ¿Por qué? Porque Dios sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad. Jesús le testificó a Caifás y le contestó esta pregunta. ¿Se acuerda el sumo sacerdote que fue el que llevó a Cristo a donde lo llevó? Mas Jesús callaba. Mira, Dios a veces calla tanto con nosotros porque si no nos cogería un micrófono y nos rajaría la cabeza. A veces cuando tú tienes una diferencia con un hijo o una hija, lo mejor que haces es callarte porque vas a decir cosas que va a dañar la cosa. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es como decirle el nombre de Jesús, pero ellos usaban el Dios viviente, era la ley. Vamos, dime, ¿eres tú el Cristo? Nota que dice el Cristo, el Hijo de Dios. Aún Caifás sabía, y se le hizo difícil a los religiosos aceptar a Jesús porque Jesús vino como hombre. Ellos estaban esperando lo sobrenatural, pero el hombre entregó el mundo al diablo o a Satanás, y el hombre tenía que venir a conquistar por el hombre. Y mira lo que dice: tú lo has dicho, Jesús le dijo, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Por eso es que cuando Jesús dijo eso, este hombre se le subió lo de puertorriqueño, dominicano, lo de guatemalteco, lo de mexicano. Y viniendo en las nubes del cielo. Mire, si usted sigue leyendo la historia, ahí se formó un respespero y una lucha, porque le está diciendo: este que está aquí está sentado a la diestra del Padre, y lo vas a ver cuando venga. Pero eso no era lo que yo esperaba. Entonces me temo que la iglesia siempre está enfocado tanto en lo natural como esta gente, porque todavía el Cristo resucitado no se le ha revelado. Jesús le estaba diciendo que después de la crucifixión lo veríamos a Él en el poder de su resurrección, pero ellos no entendían esas cosas. Solamente cuando nosotros lo vemos a la luz de esta declaración, entenderemos por qué Él no es honrado por manos de hombre, porque Él está sentado a la diestra del Padre. Y aún después de la resurrección, los discípulos tuvieron dificultad de reconocerlo. ¿Se acuerdan? El camino de Emaús, no sabían que estaban caminando con el Cristo glorificado. Y a la iglesia le pasa lo mismo. Tienen al Cristo glorificado caminando con ellos, pero no lo han reconocido. Oh my God. Ahora mira esto, mira esto. Entonces, ¿por qué no podían reconocerlo? Escucha, porque voy a decir algo bien importante. Porque los discípulos, y a veces la iglesia, siempre está dependiendo de su apariencia, presencia física, más que de su naturaleza espiritual. Si no lo veo, no lo creo. Embuste. Eso es imposible. Por eso todavía Discovery Channel y esta gente todavía siguen buscando cómo fue que Moisés abrió. No, eso tiene que haber sido que vino algo, pasó algo, y el tiempo y las lluvias y aquello, la sequía. O sea, ellos le dan vuelta. El problema es que hay un chorro ignorante que ellos le dan todos estos conceptos, que la luna se puso por aquí, el sol por allá, y de momento las aguas. Mira, amado, lo que abrió el mar Rojo fue que la obra de Dios. Entonces, lo mismo nos va a pasar a nosotros. Les voy a hacer una pregunta para que se la lleven en su corazón. ¿De qué usted depende más? ¿De lo natural o de lo sobrenatural? ¿De qué es lo que tú dependes en tu vida?
de lo natural, porque siempre estás hablando de lo natural, siempre estás mencionando lo natural, o depende del mundo sobrenatural. Entendiendo esto, entonces Jesús viene y le dice a sus discípulos antes de ser crucificado que era importante que Él se fuera. Nota que ahora Jesús le está diciendo, los discípulos no pudieron entenderlo, les conviene que yo me vaya, ¿se acuerda? Porque ustedes están viendo la forma natural de Dios, que vino con un propósito, que fue tentado en todo pero sin pecado. Pero detrás de mí viene uno, hermano, y ese sí que iba a desatar algo sobre nosotros. Y Jesús le dice, es importante que yo me vaya, Juan capítulo 16 verso 7, para que entonces el poder de Dios fuera enviado. Pero el problema es que el hombre sigue tratando de conocer a Dios a través del Cristo o de Jesús natural y no del Cristo glorificado. Escucha bien, Jesús no puede ser reducido a un sentido natural de percepción, que eso es lo que ha hecho la religión. Voy a repetirlo. Jesús, es interesante porque la percepción es algo, y la iglesia evangélica o pentecostal, como usted le llame, o carismática, cuando tú hablas de percepción, es la sensación interior que resulta en una impresión material, o cuando tú captas algo a través de los sentidos, o a través de un cuadro, o a través de un símbolo, o a través de una estatua. Por eso es que el hombre siempre ha tratado de captar lo natural de Dios. Wow, qué lindo ese cuadro. Wow, esto, ¿cuál? La iglesia evangélica ha querido capturar. Oh, tú no tienes el Espíritu, vente que voy a orar por ti. Recibe, 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 recibe. ¿Me está entendiendo? Pero esto va más allá de eso. Nunca podemos reducir a Jesús a un sentido natural de percepción, y nunca podremos de forma precisa apreciarlo a Él con nuestra vista o mente natural. Va a ser bien complejo. Por eso dice la palabra, medite en la palabra de día y de noche, porque entonces harás prosperar ¿qué? Y todo te saldrá bien. No estoy diciendo que no van a venir crisis, escasez ni enfermedad, pero dice que en medio de eso, tarde o temprano, aunque sea gateando, el Señor te va a sacar por una puerta. Por eso el Señor continúa diciéndole a la iglesia, y escucha porque estoy casi llegando a terminar, esto es importante. Todavía el Señor le dice a la iglesia del siglo XXI es como Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía, Juan 14:9, ¿no me has conocido, Felipe? Tanto tiempo que yo estoy contigo y te he dicho que yo supliré, y te he dicho dad y se os dará, y te he dicho que por mi llaga tú fuiste curado, y te he dicho que si un enemigo pecare contra ti, perdónalo. Si alguien te dice que corras una milla, corre dos. Tanto tiempo, iglesia, te he dicho y no me conoces. La obra de Dios. Ahora se da cuenta que todavía nosotros somos ese Felipe. Para mí esto es profético. Cuando yo escribía esto y esto me explotaba en la mente, y decía, oh my goodness, yo soy un Felipe. ¿Cuántas veces he sido un Felipe? Ay, ayúdame Dios. En el monte de la transfiguración tenemos un ejemplo. Mira, vamos a ver esto y con esto voy Aquí hay un ejemplo que nos pasa a todos nosotros. El monte de la transfiguración, el encuentro entre el Cristo glorificado y los hombres que todavía no habían sido transformados de la naturaleza de Caín. Me temo que todavía en el cuerpo de Cristo hay mucha gente que no ha sido transformado de la naturaleza de Caín. Después de observar, eso está en Mateo capítulo 19, verso de 1 en adelante, por ahí para abajo. Después de observar esta transfiguración tan tremenda, tú te imaginas que tú estés ahí y tú y dos personas más, otra persona te inviten es como cuando dice, bueno, la premier de esta película, que es una película así, y te den un ticket y dice, me invitaron a la premier y caminé por la alfombra. ¿Verdad que uno se siente chévere? Y allá va esto, y Pedro está viendo todo esto. ¡Wow! Que caminó con Jesús, ¿te acuerdas? Para que tú veas que toma tiempo y práctica a nosotros entender que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Mira lo que Pedrito le dice: Señor, wow, esto está tremendo. Qué bueno sería que nos quedemos aquí.
Si quieres, levantaré 3 casitas, 3 albergues, uno para ti, uno para Moisés, otro para Elías, y nos quedamos nosotros aquí. El tipo dijo, y a rayo, va a tener estos 3 individuos aquí. Escucha. ¿No le suena eso familiar? Sí, Señor, si tú haces esto por mí, yo hago esto. No te vayas, Señor, no te vayas, que se quede. Eso pasó en la iglesia de Gainesville, fue aquella iglesia, ¿se acuerda? El movimiento aquel que hubo, que la gente venía de todo el mundo. Hasta que el Señor dijo, espérate, ya esto no suena como el principio, y se fue. Y le dieron al caballo hasta que la gente se dio cuenta. Y tú sabes cómo terminaron los dos que Dios usó para eso, enojados el uno con el otro, un split. La iglesia hizo, búsquela, ni se acuerda nadie ni dónde está, porque Él no es honrado por mano de hombre. Si es verdad que era bueno que ellos estuvieran ahí, tremendo, pero no por las ideas que tenía Pedro, que es lo que nos pasa a nosotros. Él no es honrado por manos de hombre. Y fue bueno que ellos estuvieran allí y así poder ver un destello de la gloria de Dios. También fue bueno que ellos escucharan la amonestación del Padre cuando le dijo en Mateo 17:5, el Padre le dice, si usted lee toda la escritura, dice, a Él oír, no a Elías, no a Moisés, a Jesús. En otras palabras, no sigas escuchando la voz de la carne, porque yo siento, yo no puedo reducirla al Señor a cientos y sentimientos de cosas. Por eso a veces hay decisiones que uno las toma, que uno dice, radio, Dios ayúdame. Escucha bien, ya estoy cerrando. Los discípulos no estaban allí para escuchar a Moisés. ¿Sabe por qué? Porque Moisés es tipo de la ley. Y los discípulos tampoco estaban allí para escuchar a Elías. ¿Sabe por qué? Porque Elías es tipo de la iglesia. Esa no era la razón. Ahí vemos una conversión ahí tremenda, donde el Señor viene. Jesús está con la ley y está con el cuerpo. Ellos estaban allí para oír a Jesús. El pastor no va a estar este domingo. ¿Quién va a predicar? Me quedo en casa. Ese es el problema. Ahora se da cuenta por qué todavía las obras de Dios no se han desarrollado en nosotros. Entonces, después de ellos escuchar la orden, dice el verso 8, y aquí es que cierra esto. Ya ellos, el Padre, Jesús no había hablado. El Padre le dice, escúchenlo a Él, porque Pedro estaba, imagínate, Pedro se identificó con Moisés porque Pedro venía del judaísmo y de Elías. ¿Quién no quiere conocer a Elías? Y después en el verso 8 dice que cuando ellos alzaron los ojos, ¿a quién solamente vieron? A Jesús. Qué triste, ¿verdad? Que la religión tiene gente viendo a fulano, a sutano, y la iglesia cristiana no, o evangélica está en lo mismo. San Isidro, San Sebastián, San aquel. Y el Padre dice, a mi hijo oír. Y alzando los ojos. Y este fue el propósito por lo cual Dios los trajo a la montaña. Su visión tenía que estar enfocada en Jesús solo. Diga Jesús solo. De ese Jesús solo salió una doctrina bien carnal, que no voy a entrar en ella. Concluyo. Amados, tenemos que hacer una transición de la religión que nos enseñó a verse el hombre de Galilea, al niño del pesebre, y comencemos a ver al Hijo glorificado. Tenemos que escuchar en lo profundo de nuestra ser la voz de que todavía que nos exhorta a olvidarnos de que nosotros podemos construir algo y comenzar a escucharlo a Él. Porque Hechos 17:25, Él nunca podrá ser honrado por manos de hombre. Puesto de pie.